En comunicación con el politólogo Guillermo Bretel. Guillermo, te agradezco mucho por esta comunicación y te planteo lo siguiente para empezar. Antes de la reunión, desde el Comité Cívico anunciaron que esta reunión no era política y por eso nos invitaba a ciertos personajes, eh, cuando en realidad estos personajes decían, bueno, si quieren unidad, ¿por qué nos están apartando para empezar? Y segundo, el tema este de repetir las tareas que ya se han puesto y que todavía no se han cumplido. Insisto, desde el año pasado esto de la relación de Santa Cruz con el Estado ya tenía fechas, incluso hay un documento, pero está en eso, está en un documento y no avanza. ¿Cómo ves esta situación, Guillermo? Buen día. Buen día, César. Buen día a toda la audiencia. A ver, hay que partir por el hecho de que se trata de líderes de la sociedad civil y no de líderes políticos. Y en vista de la deteriorada gestión y todas las dificultades que ha venido teniendo la cuestión política en Santa Cruz en el último tiempo, la mayoría de líderes cruceños han decidido darle la espalda a los líderes políticos. Es decir, hay una división casi entre los líderes de la sociedad civil y los líderes políticos. Y esto se ha visto demostrado en esta cumbre hecha por los líderes de la sociedad civil. Ahora bien, ya en los temas más profundos que se abordaron, se ve que hay cuestiones políticas, como bien mencionaba, el tema de la relación de Santa Cruz con el Estado, pero hay otros temas, en realidad la mayoría de los temas que se basan en cuestiones económicas. Parece que los líderes hubieran sido solamente los empresarios, porque, digamos, me sorprende que eh, hubo personas, personajes, sobre todo de la prensa libre, que participaron en la reunión, pero poco se habló de la democracia. Y la prensa viene a ser una parte importante de la democracia. Poco se habló de cuestiones de salud, que con un sistema desbordado y con los médicos, con un montón de urgencias. Entonces, eh, al ver todas estas cuestiones, a mí me pareció un tanto economicista, digamos, es decir, reduccionista en términos económicos, todas las conclusiones que se tomaron de la reunión. Pero por supuesto hay que decir, están en su derecho, ellos son líderes de la sociedad civil y se han reunido para compartir sus opiniones. Ahora, si esto se transmite a lo político, es otra cuestión, porque para eso tienen que articularse políticamente y en eso hemos visto que Santa Cruz ha fallado en el último tiempo. Y peor ahora con esta división. Ahora, Guillermo, en ese sentido, hay también visiones que marcan, si no querían que tenga un tinte político, ¿por qué autoridades políticas? Porque finalmente el alcalde y el gobernador son autoridades políticas, hacen política en Santa Cruz, especialmente con el tema del alcalde, hay un cuestionamiento, tomando en cuenta que según las conclusiones, uno de los puntos tiene que ver con el censo y el cuidado que se tiene que tener con los resultados, etcétera, etcétera. Cuando en el anterior cabildo, también que fue auspiciado por el Comité Cívico, el alcalde estaba lejos del tema, el alcalde prácticamente le dio la espalda al censo y hoy aparece como el abanderado de este tema. A ver, deben estar conversando entre ellos y deben haber tenido un acercamiento con el alcalde. Lo que yo veo que han intentado hacer es tener posiciones institucionales dentro de la cumbre de los líderes, y aquellas personas que no están en este momento ejerciendo funciones institucionales, sea por impedimento, porque están presos o por el motivo que sea, digamos, aquí por simplemente mencionar al gobernador Camacho, han quedado fuera de la reunión. Ahora bien, hay otros líderes, como por ejemplo gente de la Asamblea Legislativa, como el presidente mismo, Son Komáctovich, que también han quedado afuera. Y eso marca un punto interesante, es el alejamiento de la sociedad civil cruceña, de su liderazgo, de Creemos. Y ese alejamiento ya se había percibido en la cuestión de Johnny Fernández. Sin embargo, vemos que Johnny Fernández está intentando tener acercamientos y, a ver, yo no puedo adivinar en base a qué también son esos acercamientos,
pero que llama la atención definitivamente. Las tareas que se han puesto, Guillermo, al inicio decía, hay muchas que se repiten desde el Cabildo, desde otras instancias y que no se han cumplido. ¿Se repite? ¿Por qué se repite? ¿Y qué garantiza de que se vayan a cumplir estas tareas? Dos cosas, César. En política, primero, mientras más se repite, mientras más se toca un tema, mayores son las probabilidades de que entre en la agenda. Entonces yo entiendo que esa es la estrategia comunicacional, digamos. Ahora bien, esto es política comunicacional porque al final la sociedad civil, sus líderes y sus instituciones no hacen política como tal en la esfera que se tiene que hacer la política, es decir, en el Parlamento, es decir, en el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que se repite y se sigue machacando en ciertos temas porque se lo quiere poner a la agenda, se lo quiere transmitir a los políticos. Sin embargo, es poco probable que solamente con los liderazgos de la sociedad civil se vaya a poner en la agenda. Porque peor ahora, como mencionaba, con esta división que hay entre la institucionalidad política y la institucionalidad civil. Entonces, tiene que haber un acercamiento en realidad entre ambas partes para que se puedan transmitir estos pedidos de la sociedad civil hacia la política. Sin embargo, ese no es el caso y por eso se van a mantener, digamos, inefectivos todos estos pedidos que hace la sociedad civil. Pero así es en democracia y así funciona en todos los países. Ahora bien, la sociedad civil tiene que buscar la manera de articularse, tiene que buscar la manera de ganar influencia política, es decir, acercarse a los políticos, ganar influencia sobre ellos para que ellos luego representen sus intereses en la política y tomen las medidas adecuadas. Y esa parte de la articulación política, el contacto con los políticos, valga la redundancia, y el ganar influencia es lo que está fallando en la sociedad cruceña, diría, porque creo que es un problema de la sociedad en general, para poder representar los intereses de Santa Cruz frente a la política. Ahí se hace muy poco en ese terreno, quiero decir. Cumbre por la Unidad, así lo denominaron, pero al final del acto, el presidente cívico hacía una división, ¿no? Primero ellos, luego los cívicos, luego los políticos. En relación a eso ha habido mucha respuesta de los políticos en contra de lo que hicieron. ¿Es el camino para encontrar unidad, Guillermo? A ver, primero que la palabra unidad se la prostituye en la política como le da la gana y uno se queda en la sensación, ¿unidad de qué, digamos, no? Porque cuando uno dice unidad tiene que ponerle el adjetivo que sigue o complementarlo, porque si no, estamos hablando de unidad política para las elecciones, estamos hablando de unidad para exigir cosas al gobierno, no queda claro, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden con unidad? Ahora, otro detalle que llama la atención es, como mencionaba, una división, digamos, empresarios, políticos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay representantes de la sociedad civil, de las clases, digamos, populares, no hay representantes de juntas vecinales, no hay esa gente que vive Santa Cruz día a día, que está en los barrios, que conoce los problemas de la gente. A mí me parece una abstracción terrible y hasta surreal que vaya un empresario, digamos, a hablar de de los problemas y de la unidad de la sociedad en torno a ellos cuando no conoce los problemas de aquella persona que vive en la Villa Primero de Mayo, en el Plan 3000. Y no digo que tengan que salir los empresarios, porque son partes, por supuesto, de la sociedad, como son los políticos, como son otros líderes. Pero lo que necesita Santa Cruz, si vamos a hablar de unidad, es que todas sus clases sociales, sus sectores populares, sus sectores empresariales y políticos se reúnan con propuestas como las han hecho ahora, pero que abarquen más temas, digamos democracia, digamos salud, educación, y que armen una agenda en conjunto para articularse políticamente, porque si no están todos los representantes de la sociedad cruceña, al final, digamos, hacen un proyecto político, van a una elección y sacan 14%. ¿Por qué sacan 14%? ¿O por qué, digamos, en la elección de gobernador después acá saca el movimiento al socialismo casi 40%? Es porque no han podido articularse en todas las esferas de la sociedad cruceña. Y en eso sigue habiendo
yo lo voy a llamar clasismo, aunque quizás algunos se enojen conmigo por esto, pero los líderes cruceños son mucho más que dos o tres empresarios o personas que hablan en la tele. Y la verdad que esa es mi crítica más grande a este tipo de reuniones. Ahora, este tema de la unidad viene dando vueltas desde hace mucho rato. Vos marcas algo que es importantísimo, el hecho de que unidad es la que se está buscando, porque todo el mundo apunta a la unidad política, electoral más que nada. Hemos visto en el último tiempo, en el tratamiento de las leyes de los créditos y el tema de los prorrogados, que tanto creemos como comunidad ciudadana, al igual que el MAS, se viene quebrando, porque antes eran 8 en comunidad ciudadana, ahora son 20 los disidentes. Creemos también ya están identificados los disidentes. En relación a eso, nosotros hablábamos durante la semana con los protagonistas y la pregunta es, ¿cómo creer en una unidad si en este momento estos frentes que llegaron hasta la Asamblea se quebraron a la primera de cambio? El problema es creer que la unidad va a ser electoral y no va a ser en torno a una agenda política para el futuro del país. Ese tipo de unidad, como lo conocemos, ocurría antes y fue por eso que se denigró tanto a la democracia de pactos, como se le llamaba antes. Y se lo llamó de forma peyorativa, así cuando en realidad era un presidencialismo de coalición que ocurre en Brasil, ocurre en Chile, ocurre en Uruguay, que son las mejores democracias de América Latina. Pero nosotros lo terminamos tergiversando el sistema porque las coaliciones que iban a los gobiernos no se basaban en intereses políticos, en agendas en común en pro de la ciudadanía y del país, sino que se terminaba basando en torno a pegas, a posiciones de poder, a plata para los distintos parlamentarios, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema. Si nosotros creemos que vamos a poder hacer una unión electoral, digamos que lo consigamos, que todos los políticos sean hermanitas de la caridad, se despojen de sus intereses políticos y digan ya vamos a poner solamente a uno. Llegan al poder y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no tienen una agenda en común? Se van a pelear las pegas, se van a pelear lo que queda de la plata y al final va a terminar siendo como el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, porque agenda se necesita sí o sí para gobernar. Y lo mismo ocurre, pero en la vereda del MAS, hay que decirlo. El MAS ahora no tiene agenda y vemos lo que está ocurriendo. Que el problema es por las pegas, el problema es por cuestiones de poder y no por los proyectos que se van a desarrollar. Entonces, hay un vaciamiento ideológico en el país que hace que no se tengan agendas en común. Y si la oposición como el oficialismo no trabajan en esa rearticulación ideológica, probablemente lo que tengamos sea un escenario fragmentado políticamente en las elecciones, y si no es en las elecciones, va a ser en el próximo gobierno. Pero ¿qué va a ocurrir? Se va a repetir este escenario de ingobernabilidad que no va a traer resultados a la ciudadanía. Ese es el peor error que podemos cometer como ciudadanía, permitir que no haya esta articulación ideológica. Entonces, es ahí donde tiene que ir la cuestión para garantizar que el próximo gobierno sea mejor que este, porque si no, ¿cuál es el sentido? No cambiar ingobernabilidad por ingobernabilidad tampoco trae mucho, porque al final, convengamos que están todos tranquilos en sus sitiales de poder, ganando sus sueldos altos, mientras los que están sufriendo son los ciudadanos de a pie. Entonces, ese vaciamiento ideológico es el que tiene que combatirse primero, antes de hablar de cualquier tipo de unidad. Guillermo, yo te agradezco muchísimo por este tiempo. No hay de qué, César, un placer como siempre.